Esta noche vamos a comenzar en un lugar que nuestra mente moderna suele imaginar como una época de carencia absoluta, de debilidad y de una lucha desesperada por cada bocado, cuando en realidad, fue el escenario donde se forjó la resistencia de acero que hoy llevas en tus propios genes. Acomódate, ajusta tu almohada y deja que el peso de tu cuerpo se rinda al colchón, porque esta es una historia larga y tranquila, diseñada específicamente para que tu mente se suelte y el sueño te encuentre de forma natural. Si disfrutas de este tipo de relatos pausados que invitan a la reflexión profunda, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si sientes que te está aportando esa paz que buscas. Te invito a formar parte de nuestra comunidad en Observador de la Vida suscribiéndote sin prisas, para que podamos vernos en cada noche de descanso. Y antes de que cierres los ojos del todo, me encantaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento de quietud. A menudo nos cuentan la historia de la humanidad como un progreso lineal hacia la abundancia, sugiriendo que nuestros antepasados vivían en un estado de tragedia constante por no tener 3 comidas servidas en la mesa. Sin embargo, la realidad es mucho más sutil, más inteligente y, curiosamente, más relajante de entender. No estamos aquí para analizar un frío documental lleno de datos estadísticos, sino para narrar la vida lenta de aquellos que nos precedieron, entendiendo sus silencios, sus ritmos naturales y las decisiones silenciosas de sus cuerpos. No es necesario que intentes memorizar los detalles de lo que voy a contarte, no habrá examen mañana. Puedes permitir que las palabras fluyan como una corriente suave, dejando que la historia te envuelva mientras te deslizas hacia el sueño. Si en algún momento sientes que tus párpados pesan demasiado y decides cerrarlos, está perfecto. No tienes que permanecer despierto hasta el final, mi voz seguirá aquí, acompañándote en la penumbra, y la historia simplemente se convertirá en parte de tus sueños. Quizás ya estés sintiendo esa pesadez cálida en tus manos y pies, y eso es una señal maravillosa. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando, y la historia no se irá a ninguna parte. Capítulo 1. El mito del festín perpetuo y la paz de la escasez. A veces, cuando miramos hacia atrás, a los miles de años que componen nuestra historia como especie, tendemos a proyectar nuestras propias ansiedades modernas sobre las figuras de los hombres y mujeres del pasado. Imaginamos que su mayor miedo era el hambre, y aunque el hambre era una realidad física, su relación con ella era radicalmente distinta a la nuestra. Hoy en día, estamos rodeados de señales, de luces de neón y de estantes infinitos que nos dicen que debemos comer constantemente, pero nuestro diseño original es mucho más elegante que eso. En este primer capítulo, quiero que desarmemos juntos esa idea de que el ser humano antiguo era un ser desesperado. La verdad es que la evolución no nos diseñó para el festín perpetuo, sino para la eficiencia en la pausa. Nuestros antepasados no comían cada día, y no siempre era por falta de recursos, sino porque su biología estaba perfectamente sintonizada con el ritmo de la Tierra. Había una dignidad silenciosa en la espera. Mientras caminas mentalmente por esos paisajes antiguos, de cielos despejados y horizontes sin fin, intenta visualizar no a un cazador agotado, sino a un cuerpo que sabe exactamente cómo gestionar su energía. Es curioso pensar cómo hemos cambiado la narrativa. A menudo se nos dice que el cerebro humano creció gracias a que empezamos a comer más, pero se olvida mencionar que creció porque aprendimos a ser increíblemente astutos durante los periodos en los que no había nada. La agudeza mental que surge cuando el estómago está tranquilo, en ese estado de ayuno natural, es una de las herramientas más poderosas de nuestra historia. Si estás escuchando esto y sientes el roce de las sábanas, piensa por un momento en la increíble resistencia que reside en tus células. Eres el descendiente directo de personas que podían caminar kilómetros bajo el sol sin haber desayunado, y que lo hacían con una calma que nosotros hemos olvidado. ¿Alguna vez te has sentido más lúcido o más enfocado cuando has dejado pasar unas horas de más entre comidas? Es ese eco antiguo despertando. No era un mundo de caos, era un mundo de ciclos. Había momentos para la caza y momentos para la digestión profunda, casi meditativa. Al explorar esta realidad cotidiana, nos damos cuenta de que la falta de comida no siempre se vivía como una carencia, sino como un estado de preparación. El cuerpo humano es una batería magistral, capaz de almacenar no solo calorías, sino la promesa de la acción futura. A medida que avanzamos en esta noche, quiero que te liberes de la presión de la productividad moderna. En el pasado, el tiempo no se medía en minutos de reloj,
sino en la salida del sol y en la sensación de saciedad. No había una urgencia artificial. Si hoy no se cazaba, se descansaba para conservar energía. Esa sabiduría del reposo es la que quiero que recuperes ahora. No tienes que hacer nada. No tienes que buscar nada. Solo estar aquí, en este espacio seguro de observador de la vida, reconociendo que tu cuerpo sabe cómo cuidarse, incluso en el silencio. Si ya estás empezando a visualizar esos paisajes de llanuras infinitas bajo la luz plateada de la luna antigua, es una señal de que tu mente está lista para soltar el presente. No hay nada que resolver esta noche. Los antiguos sabían que la noche era para la recuperación, para dejar que el cuerpo hiciera su trabajo invisible. Mientras me escuchas, tal vez puedas imaginar el crepitar de una pequeña hoguera, el único sonido en kilómetros a la redonda, y la sensación de seguridad que da saber que, después de un largo día de movimiento, el descanso es lo único que importa. Capítulo 2. El despertar de la arquitectura invisible y el arte de la espera. Es curioso cómo nuestra mente moderna se agita ante la idea de un estómago vacío, pero para nuestros antepasados, ese vacío no era un abismo sino un estado de claridad. Imagina por un momento que estás caminando por una estepa infinita hace 10.000 años. El aire es frío, limpio y huele a tierra mojada por el rocío. No has comido nada desde hace 24 horas, pero curiosamente no te sientes débil. Al contrario, tus sentidos parecen haberse afilado. Escuchas el crujido de una rama a 100 metros de distancia. Tu vista percibe el movimiento sutil de una hierba alta que se dobla bajo el peso de un insecto. Esta es la arquitectura invisible de la supervivencia, un mecanismo que no se activa con la abundancia, sino con la pausa. En este mundo antiguo, entrar en el sistema de la vida no consistía en acumular posesiones, sino en dominar el ritmo de tu propia energía. Desde que eras un niño pequeño en la tribu, aprendías que el cuerpo es un templo de eficiencia. No se te enseñaba a comer por aburrimiento o por ansiedad social. Se te enseñaba a observar. La educación de un humano primitivo era, en esencia, una lección continua sobre la paciencia. Los ancianos de la comunidad, con sus pieles curtidas por el sol de 80 veranos, no se lamentaban por la falta de un festín diario. Ellos sabían que el cuerpo tiene compartimentos secretos, almacenes de vitalidad que solo se abren cuando dejamos de ingerir alimentos por un tiempo. Si estás escuchando esto y te sientes cómodo en tu cama, quizás puedas visualizar a un joven aprendiz de cazador observando a un grupo de ciervos en el horizonte. No hay prisa en sus movimientos. No hay desesperación. Hay un respeto profundo por el ciclo de la naturaleza. Este joven ha sido entrenado para entender que la comida es el premio a un esfuerzo coordinado, no un derecho garantizado cada 8 horas. El entrenamiento no era solo físico, era mental. Se trataba de aprender las reglas no escritas del entorno. Cuándo seguir el rastro y cuándo sentarse bajo la sombra de un árbol milenario a esperar que el sol baje su intensidad. Me pregunto si alguna vez has sentido que tu mente funciona mejor cuando estás ligeramente alejado de las distracciones del consumo constante. Es una sensación de limpieza interna. En la prehistoria, este estado de alerta era lo que mantenía a la especie viva. La selección natural no favoreció a los que se rendían ante la fatiga al primer signo de hambre. Favoreció a aquellos cuyos cuerpos respondían al ayuno liberando una energía limpia, una lucidez casi eléctrica que les permitía planificar estrategias complejas. El cuerpo humano es, probablemente, la máquina más sofisticada del planeta para gestionar la escasez. Imagina que estás sentado junto a ese joven cazador. No hay ruidos de motores, no hay notificaciones en dispositivos electrónicos. Solo el viento y el latido pausado de tu corazón. El silencio es absoluto. En este entorno, la observación es tu mejor herramienta. Aprendes a distinguir entre el hambre real y el simple hábito. Aprendes que tu cuerpo puede quemar sus propias reservas con una precisión matemática. Cada movimiento es calculado. Cada gramo de energía se utiliza para un propósito mayor. No hay desperdicio en la naturaleza, y ciertamente no lo había en el metabolismo de nuestros abuelos ancestrales. Es fascinante pensar que nosotros llevamos ese mismo equipo biológico dentro de nosotros. Tus células todavía saben cómo reaccionar ante la pausa. Saben cómo repararse a sí mismas cuando no están ocupadas procesando una digestión pesada. Es un proceso de autolimpieza que ocurre en el silencio absoluto de tu fisiología.
Mientras te dejas llevar por mi voz, piensa en esa capacidad de renovación que posees. No necesitas hacer nada para activarla, solo necesitas permitirte el descanso. El descanso que estás buscando ahora mismo es la continuación de ese ciclo antiguo. A medida que el día se desvanece en tu imaginación y las estrellas comienzan a puntear el manto oscuro del cielo prehistórico, la comunidad se reúne. No siempre hay una gran presa que asar. A veces, la cena es simplemente el calor de la hoguera y el intercambio de historias. Hay una seguridad inmensa en ese grupo de personas que confían en su resistencia. Saben que mañana será otro día de oportunidades. No hay miedo al futuro porque han demostrado, una y otra vez, que su voluntad es más fuerte que la necesidad inmediata de alimento. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo increíblemente fuerte que es tu herencia? No eres el resultado de una línea de seres frágiles, sino de supervivientes magistrales que entendieron que la verdadera libertad no es tenerlo todo en todo momento, sino no ser esclavo de nada. Esa es la libertad que quiero que sientas ahora. La libertad de no tener que buscar, de no tener que consumir, de simplemente ser y estar. Deja que esa sensación de competencia silenciosa te llene de calma. ¿Estás seguro? ¿Estás bien? Tu cuerpo sabe qué hacer. Cierra los ojos un poco más si todavía no lo has hecho. Visualiza cómo el fuego de la tribu se va extinguiendo lentamente hasta quedar solo las brasas rojas, brillando en la oscuridad como pequeños ojos bondadosos. Esa luz suave es suficiente para guiar tus pensamientos hacia un lugar de reposo total. No hay nada más que decir en este capítulo, solo que te permita sentir el orgullo de pertenecer a una estirpe de seres que dominaron el arte de la espera con una sonrisa tranquila en los labios. Capítulo 3. Las reglas invisibles de la atención y el rango del hambre. Es un momento fascinante para detenerse y pensar en cómo la jerarquía de una tribu antigua no se basaba únicamente en quién era el más fuerte o el más rápido, sino en quien demostraba mayor control sobre sus propias necesidades físicas. Imagina por un instante que estás sentado en un círculo de piedras pulidas por el tiempo rodeado de personas que han aprendido a leer el silencio. En este mundo de hace miles de años existir era un ejercicio de observación constante donde ser notado podía ser una bendición o un riesgo absoluto. La comida cuando aparecía no era simplemente nutrición sino una compleja red de señales sociales y rangos de respeto que dictaban quién comía primero y por qué razones lo hacía. Dentro de este sistema de vida los rangos no se gritaban sino que se sentían en la atmósfera del grupo. Aquel que era capaz de mantener la calma y la competencia técnica a pesar de no haber probado bocado en 2 o 3 días ganaba una autoridad silenciosa que ninguna lanza podría otorgar. Era una forma de poder basada en la templanza. Si puedes visualizar a los líderes de estas comunidades notarás que no eran necesariamente los más corpulentos sino los que poseían una mirada más clara y una respiración más acompasada. Ellos entendían que mostrar desesperación ante la falta de alimento era una señal de debilidad mental que ponía en peligro a todo el grupo. Por eso el ayuno no era visto como una carencia sino como una prueba de carácter y de alta competencia. Me pregunto si alguna vez has trabajado en un lugar donde todos recordaban cada pequeño detalle de tu comportamiento incluso cuando creías que nadie te miraba. En la prehistoria ese nivel de vigilancia era constante pero no era una vigilancia agresiva sino una forma de cuidado mutuo. Cada gesto contaba. La forma en que compartías una raíz encontrada al borde del camino o la manera en que cedías tu posición cerca del fuego hablaba de tu rango mucho más que cualquier palabra. En este escenario ser invisible o discretamente competente era a menudo mucho más seguro que destacar por un éxito momentáneo. La humildad en la abundancia y la dignidad en la escasez eran las reglas de oro que permitían la cohesión de la tribu. Imagina que estás observando la distribución de una pequeña captura de caza al final de una jornada de luz dorada. No hay gritos ni disputas. Hay un orden ancestral que fluye de manera natural. Los niños y las madres suelen tener prioridad pero los rastreadores que deben mantener su agudeza para el día siguiente también reciben su parte con una gratitud silenciosa. Este reparto es una lección de política primitiva donde la lealtad se forja en el estómago pero se sella con la confianza. El riesgo de ser demasiado ambicioso o de acaparar recursos era el exilio social, un destino mucho más temido que el hambre misma. Por eso el cuerpo humano aprendió a ser generoso incluso cuando las reservas eran bajas. Si todavía estás despierto y me escuchas quizás puedas sentir la suavidad de tu propia respiración comparada con la de aquellos cazadores que descansaban bajo las estrellas.
Ellos sabían que su posición en el grupo dependía de su capacidad para ser útiles y la utilidad requiere una mente despejada de ansiedades. Al no comer cada día el cerebro entraba en un estado de funcionamiento superior donde la memoria a largo plazo y la planificación se volvían prioridades biológicas. No era un estado de sufrimiento sino un estado de preparación táctica. El hambre se convertía en un aliado que afinaba el oído y mejoraba la puntería. ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que callar fue mucho más seguro que hablar? En el mundo antiguo el silencio era la herramienta de los que sabían esperar su momento. No había necesidad de presumir de los logros porque los resultados hablaban por sí solos. Esta competencia silenciosa creaba una red de respeto mutuo que mantenía a la comunidad unida durante los inviernos más duros o las sequías más prolongadas. Al aceptar la pausa en la alimentación, el individuo demostraba que era dueño de sus impulsos y que su lealtad a la tribu estaba por encima de su propio deseo inmediato. Mientras tu mente divaga por estos pensamientos de orden y respeto, te invito a que relajes los hombros y permitas que el peso de tu cabeza se hunda un poco más en la almohada. No hay nada que demostrar aquí. No hay rangos que mantener ni juicios que enfrentar. Estás en un espacio de total seguridad donde la única regla es la paz. Al igual que aquellos antiguos que confiaban en el orden de su comunidad, tú puedes confiar en que este momento es solo para ti. La historia continúa fluyendo como un río lento que se lleva cualquier rastro de tensión que haya quedado del día. Es reconfortante pensar que somos los herederos de esa increíble disciplina mental. Llevas en tu sangre la capacidad de estar presente y tranquilo incluso cuando las cosas no son perfectas. Ese legado de resiliencia es lo que te permite ahora soltar el control y dejarte llevar por el sueño. No tienes que vigilar nada ni estar alerta. La tribu de tus pensamientos se ha retirado a descansar y tú puedes hacer lo mismo sabiendo que todo está en su lugar correcto. La oscuridad es tu aliada y el silencio es el manto que te protege mientras te preparas para el capítulo que vendrá después de este descanso reparador. Capítulo 4. El lenguaje del cuerpo y el equilibrio de la energía vital. A medida que la noche avanza y el silencio se vuelve más profundo en tu habitación, es posible que empieces a notar cómo tu propio cuerpo se asienta en un estado de calma similar al de nuestros ancestros cuando la jornada terminaba. En este cuarto capítulo quiero que exploremos juntos esa sensación de dominio interno que surge cuando dejamos de ver el hambre como un enemigo y empezamos a entenderla como un lenguaje. Imagina que el interior de tu organismo es un mapa de caminos antiguos donde cada célula sabe exactamente cuándo trabajar y cuándo entrar en un estado de reparación profunda. Para los humanos de hace miles de años este equilibrio no era una teoría científica sino una realidad que sentían en cada músculo y en cada pensamiento. Es fascinante pensar en cómo el cuerpo humano desarrolló la capacidad de cambiar su fuente de combustible con una elegancia asombrosa. Cuando no había comida disponible en el entorno inmediato, el hígado y los tejidos no entraban en pánico. Al contrario, activaban un sistema secundario de energía que es mucho más limpio y eficiente. Es como si tuvieras un motor de reserva que solo se enciende cuando el tanque principal está vacío. Ese motor de reserva no solo te mantiene en marcha sino que limpia los residuos acumulados en el sistema. Este proceso, que hoy llamamos con nombres técnicos, era para los antiguos una purificación natural. Ellos sentían que después de un par de días sin comer su cuerpo se volvía más ligero y sus mentes más penetrantes, como si se hubieran quitado un velo de los ojos. Si todavía me escuchas y permites que tu imaginación vuele hacia esos tiempos remotos, quizás puedas visualizar a una mujer de la tribu encargada de recolectar frutos y raíces. Ella no desayuna al despertar porque sabe que la búsqueda requiere una atención que solo se consigue en ayunas. Sus manos se mueven con una precisión milimétrica entre las espinas y las rocas. No hay fatiga en sus hombros porque su cuerpo está extrayendo energía de sus propias reservas con una eficiencia que hemos olvidado en este siglo de abundancia constante. Ella confía plenamente en su resistencia. Sabe que su valor para la comunidad no depende de cuánto coma sino de cuánto pueda observar y recordar sobre los ciclos de las plantas que aseguran la supervivencia de todos. Me pregunto si alguna vez has sentido esa claridad mental que surge después de un largo día de trabajo productivo, incluso si no has tenido tiempo de sentarte a comer. Es una sensación de estar en la zona de flujo total. Los antiguos vivían en ese estado de flujo de manera habitual. La falta de alimento diario no era una tortura china sino el interruptor que encendía la genialidad humana. Fue en esos momentos de espera y de ayuno cuando se inventaron las primeras herramientas complejas y se trazaron los primeros mapas estelares en la memoria.
El hambre era el motor de la innovación porque obligaba al cerebro a ser más astuto que la presa y más previsor que la estación del año. En este escenario la lealtad y la memoria eran mucho más valiosas que la fuerza bruta. Si eras capaz de recordar dónde se encontraba un manantial oculto o qué raíz era segura para comer durante la sequía, te convertías en un pilar de la sociedad. Esa información se transmitía en los momentos de descanso absoluto cuando la energía se conservaba al máximo. El diseño de nuestro cuerpo está hecho para la economía. No gastamos lo que no es necesario. Por eso ahora mientras descansas puedes sentir cómo tus músculos se relajan por completo. No hay necesidad de estar tenso porque no hay ninguna amenaza. Tu cuerpo sabe que este es el momento de usar la energía para regenerar tus tejidos y consolidar tus recuerdos tal como lo hacían aquellos cazadores y recolectores bajo el manto de las estrellas. ¿Puedes visualizar el rastro de luz que deja una estrella fugaz en un cielo sin contaminación lumínica? Así de clara era la percepción de un ser humano que vivía en armonía con su metabolismo natural. No había ruidos internos de digestiones pesadas que nublaran su juicio. Había una paz orgánica que nacía de la aceptación de los ritmos de la naturaleza. La idea de que debemos ingerir algo cada pocas horas es una invención muy reciente en términos evolutivos. Durante el 99% de nuestra historia fuimos expertos en la gestión del tiempo y del espacio sin depender de una despensa llena. Es muy probable que ahora mismo sientas que tus pies y tus manos están un poco más pesados y cálidos. Esa es la señal de que tu sistema nervioso está pasando al mando de la restauración. Es el mismo proceso que mantenía sanos a nuestros antecesores. Ellos no tenían medicinas modernas, pero tenían un sistema inmunológico fortalecido por la pausa alimenticia. Al no estar ocupado constantemente con la comida, el cuerpo podía dedicar todos sus recursos a combatir cualquier pequeña infección o a reparar cualquier herida. Eras tu propio médico interno. Esta noche tú también estás permitiendo que ese médico trabaje para ti mientras te dejas llevar por la cadencia de mi voz. Imagina que estás en una cueva protegida por el calor de las pieles de animales y el aroma suave de la resina quemada. Fuera el mundo sigue su curso, pero aquí dentro solo existe la seguridad del grupo y la promesa del descanso. No tienes que preocuparte por el mañana porque tu linaje ha sobrevivido a glaciaciones y desiertos gracias a esta increíble capacidad de adaptación. Eres el resultado de una victoria biológica sin precedentes. Siente el orgullo de habitar un cuerpo tan inteligente y tan capaz de encontrar la paz en medio del silencio. Cierra los ojos un poco más profundamente y deja que cualquier pensamiento sobre el hambre o la necesidad se disuelva como el humo de una hoguera que sube hacia el cielo nocturno. No hay nada que buscar fuera de ti. Todo lo que necesitas para estar bien ya está ocurriendo en tu interior en este preciso instante. La quietud es tu estado natural y el sueño es el regalo que tu cuerpo se da a sí mismo para honrar tu existencia. Duerme con la certeza de que estás hecho de la misma sustancia que las estrellas y de la misma resistencia que los primeros humanos que caminaron sobre la tierra firme con la cabeza alta y el corazón tranquilo. Capítulo 5. Alianzas invisibles y el poder de la información compartida. A medida que el silencio se hace más espeso en la noche, es fascinante observar cómo la supervivencia humana nunca fue un acto solitario sino una coreografía de lealtades profundas. En este quinto capítulo quiero que te sumerjas en la idea de que la verdadera autoridad en una tribu antigua no residía en quien tenía la lanza más larga sino en quien poseía la mejor red de información. Imagina que el conocimiento sobre dónde encontrar agua o qué raíces eran comestibles después de una helada era la moneda de cambio más valiosa del mundo. No era una cuestión de títulos oficiales o de coronas de oro sino de una confianza que se ganaba centímetro a centímetro en el día a día. Aquellos que sabían observar los cambios más sutiles en el comportamiento de las aves o el rastro de humedad en las piedras se convertían en los protectores silenciosos de todos los demás. Dentro de este sistema de vida la lealtad no se juraba con palabras ruidosas sino que se demostraba en la capacidad de recordar. Los mensajeros y los rastreadores eran los hilos que mantenían unido el tejido social de la comunidad. Si estás escuchando esto y te dejas llevar por la calma del ambiente, quizás puedas visualizar a un grupo de personas sentadas alrededor de un fuego que se extingue lentamente. No están hablando de conquistas ni de guerras sino compartiendo detalles minuciosos sobre el paisaje. Un mensajero que llegaba de una zona lejana no traía oro sino noticias sobre la migración de los animales o la floración de un bosque de frutales. Esa información permitía a la tribu planificar sus periodos de ayuno y sus periodos de actividad con una precisión asombrosa.
La inteligencia colectiva era el escudo más fuerte contra la incertidumbre. Me pregunto si alguna vez has formado parte de un grupo donde las cosas funcionaban sin necesidad de que nadie diera órdenes a gritos. Es una sensación de armonía orgánica donde cada pieza encaja porque todos conocen su propósito. En la prehistoria este entendimiento mutuo era lo que permitía que el cuerpo humano se mantuviera sano a pesar de no comer cada 12 horas. La seguridad de pertenecer a una red de apoyo reducía los niveles de estrés y el cortisol, lo que a su vez permitía que el metabolismo fuera mucho más eficiente. Un cuerpo relajado gestiona sus reservas de energía de una manera infinitamente mejor que un cuerpo en estado de alerta constante. Por eso la amabilidad y la cooperación no eran solo virtudes morales sino estrategias biológicas de supervivencia. Imagina por un momento la figura de los ancianos que ya no podían cazar pero que eran los guardianes de la memoria de la tribu. Su poder no venía de la fuerza física sino de su capacidad para conectar el pasado con el presente. Eran ellos quienes recordaban las grandes sequías de hace 20 o 30 años y sabían qué caminos tomar cuando todo parecía perdido. El acceso a esta información era lo que determinaba el rango dentro del grupo. El respeto se otorgaba a quien podía ofrecer una solución calmada en un momento de crisis. Al observar este orden natural nos damos cuenta de que el ser humano está diseñado para confiar en los demás. Esa confianza es lo que te permite ahora soltar cualquier tensión y dejar que tu mente se relaje sabiendo que no tienes que vigilar el mundo tú solo. Si todavía estás despierto quizás puedas imaginar el suave murmullo de las voces de los vigilantes nocturnos. Ellos eran los encargados de mantener la seguridad mientras los demás descansaban. Su labor era silenciosa y discreta pero de ella dependía la vida de cada hombre, mujer y niño. Esta delegación de la seguridad es la que permitió que nuestro cerebro desarrollara la capacidad de entrar en un sueño profundo y reparador. Al igual que aquellos antiguos, tú también puedes delegar ahora tus preocupaciones al silencio de la noche. No hay nada que necesite tu atención inmediata. Puedes permitirte ser cuidado por el entorno tal como lo hacían los miembros de la tribu hace miles de años. Es muy interesante pensar en cómo los lazos de amistad se forjaban en los momentos de escasez. Compartir el último trozo de una raíz recolectada o el calor de una piel de animal creaba una conexión que ninguna abundancia material puede igualar. Esos gestos pequeños y desinteresados eran la base de la civilización. La lealtad se construía en la vulnerabilidad. Al aceptar que necesitamos a los demás nos volvemos más fuertes y más resilientes. Tu cuerpo lleva grabada esa necesidad de conexión y por eso el sonido de una voz tranquila puede ayudarte a sentirte seguro y protegido en la oscuridad. ¿Te has sentido alguna vez conmovido por la lealtad incondicional de alguien que se quedó a tu lado en un momento difícil? Esa es la esencia pura de nuestra especie. Somos seres sociales que encuentran su paz en la pertenencia. Mientras escuchas el ritmo pausado de mi narración, deja que esa sensación de comunidad te envuelva. No estás solo en este viaje hacia el descanso. Millones de seres humanos antes que tú han buscado este mismo refugio en la penumbra de sus cuevas o bajo el techo de sus chozas. La historia de la humanidad es una historia de apoyo mutuo y de inteligencia compartida. A medida que el sueño empieza a acariciar tus pensamientos, visualiza cómo las redes de información de la tribu se vuelven más tenues a medida que todos se entregan al descanso. Las noticias del día ya han sido procesadas y los planes para el mañana están guardados en la memoria colectiva. Ya no hay nada que decir ni nada que planear. El cuerpo se rinde a la inmovilidad necesaria para la reconstrucción celular. Es un proceso mágico y silencioso que ocurre cada noche desde hace millones de años. Siente cómo tu respiración se vuelve más lenta y pesada siguiendo el compás de la tierra misma. Cierra los ojos y deja que la imagen de la tribu se desvanezca en una bruma cálida y acogedora. Estas alianzas invisibles que hemos explorado hoy son el recordatorio de que siempre ha habido alguien velando por nosotros. Ahora es tu turno de entregarte a la paz más absoluta. No hay deudas que pagar ni favores que devolver. Solo existe este momento de quietud perfecta donde tu única tarea es dejarte llevar por la corriente del sueño. Descansa profundamente con la tranquilidad de quien sabe que es parte de algo mucho más grande y duradero que el paso del tiempo. Capítulo 6. El lenguaje del silencio y la diplomacia de la mirada. Es fascinante pensar cómo en un mundo sin escritura y sin leyes impresas el orden social se mantenía a través de una diplomacia del silencio y de gestos casi imperceptibles.
En este sexto capítulo quiero que imagines cómo era la vida en una comunidad donde cada mirada y cada pausa tenían un significado profundo. No era necesario gritar para imponer autoridad ni era necesario hablar constantemente para ser comprendido. Nuestros antepasados desarrollaron una sensibilidad exquisita para leer el lenguaje corporal de los demás. Esta habilidad no era un lujo sino una herramienta de supervivencia crítica. Cuando el alimento escaseaba, la tensión podía aumentar, pero era precisamente entonces cuando la etiqueta del silencio se volvía más rigurosa para evitar conflictos innecesarios que agotaran la energía del grupo. Imagina que estás sentado en una cueva amplia durante una tarde de lluvia persistente. El sonido de las gotas golpeando las rocas exteriores crea una cortina musical constante. Dentro nadie habla. Un joven cazador regresa sin nada en las manos. En nuestra sociedad moderna esto podría interpretarse como un fracaso digno de crítica o de explicaciones largas. Sin embargo, en la tribu de hace 15.000 años el fracaso se recibía con una aceptación digna. Un anciano simplemente asiente con la cabeza y le hace un espacio junto al fuego. Ese gesto de silencio comunica más que 1000 palabras. Dice que el grupo entiende el esfuerzo y que la falta de éxito hoy no disminuye el valor del individuo. Esta diplomacia de la mirada permitía que los lazos de lealtad se mantuvieran intactos incluso en los momentos de mayor dificultad física. Me pregunto si alguna vez has estado en una situación donde el silencio fue mucho más elocuente que cualquier discurso. Es una forma de respeto que hemos ido perdiendo con el ruido de la tecnología. Los antiguos sabían que el silencio ahorra glucosa en el cerebro. Hablar consume energía y cuando no has comido en 2 días prefieres observar y procesar la información de manera interna. Esta economía del lenguaje generaba una atmósfera de calma y de introspección constante. La gente no reaccionaba de forma impulsiva. Se tomaban su tiempo para procesar lo que veían. Si estás escuchando esto y sientes la suavidad de tu entorno, quizás puedas visualizar esa capacidad de observar el mundo sin la necesidad de juzgarlo o etiquetarlo de inmediato. En este mundo de reglas no escritas, el rango se demostraba en la capacidad de mantener la compostura. El líder no era el que más hablaba, sino el que mejor sabía escuchar el silencio de los demás. Si alguien estaba pasando por un momento de debilidad, el grupo lo notaba por la inclinación de sus hombros o la lentitud de su parpadeo. En lugar de interrogarlo, se le ofrecía una tarea más liviana o se le permitía descansar cerca del centro del campamento. Esta red de observación silenciosa era lo que hoy llamaríamos inteligencia emocional aplicada a la supervivencia extrema. El bienestar del individuo era el bienestar de todos y la discreción era la forma más alta de cortesía. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras comunicarte con tus seres queridos solo con la intención de tus ojos. Hay una paz inmensa en no tener que explicarlo todo. A medida que te hundes más en la relajación de esta noche, piensa en la libertad que supone soltar la carga de las palabras. No tienes que dar explicaciones a nadie. No tienes que justificar tu cansancio ni tu necesidad de dormir. Al igual que aquellos antiguos, tú también tienes derecho a sumergirte en tu propio silencio interior. Tu cuerpo sabe que este es el momento de apagar el diálogo externo y dejar que la intuición tome el mando. ¿Alguna vez has notado cómo la gente que tiene verdadera autoridad suele ser la más tranquila de la sala? Esa es una herencia directa de nuestro pasado evolutivo. El autocontrol era la prueba definitiva de competencia. En los periodos de ayuno prolongado, aquellos que lograban mantener un tono de voz bajo y movimientos pausados infundían seguridad al resto de la comunidad. Eran como faros de estabilidad en medio de la incertidumbre. Esta noche tú puedes ser tu propio faro. Puedes decidir que nada de lo que ocurrió hoy tiene el poder de perturbar tu calma actual. El silencio es tu espacio de poder y la quietud es tu fortaleza. Mientras dejas que mi voz sea solo un rumor de fondo, visualiza a los miembros de la tribu retirándose a sus lugares de descanso. No hay despedidas ruidosas ni rituales complicados. Hay una transición suave del estado de vigilia al estado de sueño. La arquitectura de sus refugios estaba diseñada para fomentar esta cercanía silenciosa. Sentir la respiración de los demás miembros del grupo proporcionaba una sensación de seguridad orgánica que permitía que el sistema nervioso se relajara por completo. Esa misma seguridad es la que te rodea ahora mismo. Estás protegido por las paredes de tu hogar y por la historia de resiliencia que corre por tus venas. Es muy probable que ya sientas una pesadez agradable en tus párpados. Es el resultado de permitir que tu mente deje de buscar respuestas.
En el silencio de la prehistoria no había preguntas sin respuesta porque la vida se vivía en el presente absoluto. El hambre de mañana no se sufría hoy. El frío de la próxima semana no se combatía antes de tiempo. Esa capacidad de vivir en el ahora es la que te invito a practicar mientras te deslizas hacia el sueño. Solo existe este momento, esta respiración y este silencio compartido entre tú y la historia de tus antepasados. Cierra los ojos y deja que la imagen de la tribu se convierta en una serie de sombras suaves y acogedoras que danzan al ritmo de las brasas. El mundo exterior puede esperar. Tu viaje hacia el descanso profundo ha comenzado y no hay nada que pueda interrumpirlo. Eres el dueño de tu silencio y el arquitecto de tus sueños. Duerme con la confianza de que el mañana traerá nuevas oportunidades, pero que hoy tu única misión es descansar con la dignidad de un rey antiguo que sabe que su reino está a salvo en la oscuridad. Capítulo 7. Los susurros del viento y la memoria del agua. A medida que la noche se vuelve más profunda y el mundo exterior parece desvanecerse en una bruma de quietud absoluta, quiero que visualices la importancia crítica de la memoria auditiva y visual en un mundo que no conocía los mapas de papel. En este séptimo capítulo exploraremos cómo los antiguos humanos desarrollaron una capacidad de orientación y de recuerdo que hoy nos parecería casi sobrenatural. Para ellos, no comer todos los días no era una distracción sino un potenciador de la memoria a largo plazo. La ciencia moderna ha descubierto que cuando el cuerpo entra en un estado de ayuno prolongado, el cerebro produce ciertas proteínas que actúan como un fertilizante para las neuronas. Nuestros antepasados no conocían los términos técnicos, pero sabían perfectamente que en los días de escasez sus recuerdos se volvían tan nítidos como el cristal. Imagina que eres un rastreador que debe recordar la ubicación exacta de un manantial escondido a 30 kilómetros de distancia. No tienes una brújula ni un teléfono inteligente. Solo tienes la forma de las nubes, el ángulo de inclinación de un árbol solitario y el color específico de la arena en un lecho de río seco. Tu supervivencia y la de toda tu familia dependen de que no olvides ni un solo detalle. Este nivel de responsabilidad generaba una mente increíblemente enfocada. En la penumbra de tu habitación quizás puedas sentir esa misma capacidad de enfoque si dejas de lado las preocupaciones del día y te concentras únicamente en el ritmo de tu propia respiración. Al igual que aquel rastreador, tú también tienes la capacidad de navegar por los paisajes de tu mente con una precisión asombrosa. Me pregunto si alguna vez has tenido la sensación de que un lugar te resulta familiar aunque sea la primera vez que lo visitas. Los antiguos creían que la tierra misma guardaba los recuerdos de quienes la caminaron. Para ellos el paisaje no era algo inerte sino un libro abierto lleno de historias de éxito y de advertencias. Cada colina tenía un nombre y cada cueva contaba una leyenda sobre un invierno particularmente duro o una primavera de abundancia milagrosa. El acceso a esta biblioteca geográfica era lo que otorgaba el verdadero rango dentro de la comunidad. Quien conocía los caminos del agua era más poderoso que quien simplemente tenía fuerza física. Era un poder basado en la utilidad y en la generosidad de compartir ese saber con los más jóvenes. Imagina por un momento que estás caminando junto a un anciano que te enseña a leer las señales del viento. Él no necesita gritar para que le prestes atención. Sus palabras son suaves, casi susurros que se mezclan con el sonido de las hojas secas bajo tus pies. Te explica que el hambre no es algo que deba asustarte sino algo que debe alertarte. Te dice que cuando el estómago calla el oído empieza a escuchar cosas que antes eran imperceptibles. Puedes oír el murmullo del agua subterránea o el latido de un animal que descansa a lo lejos. Esta agudización de los sentidos era el regalo de la evolución para compensar la falta de fuerza bruta frente a otros depredadores. Fuimos diseñados para ser los mejores observadores del planeta. Si todavía estás despierto y te sientes arropado por la calidez de tus mantas, piensa en la increíble ventaja que supuso para nuestra especie poder planificar a largo plazo. Mientras otros animales vivían atrapados en el impulso inmediato del hambre, los humanos aprendimos a usar esos periodos de vacío para imaginar el futuro. Fue en los días de ayuno cuando nacieron los primeros conceptos del tiempo y de las estaciones. Aprendimos a contar los ciclos de la luna y a predecir cuándo volverían las lluvias. Esa capacidad de abstracción es la misma que ahora te permite proyectar tu mente hacia un lugar de descanso total. Puedes imaginarte en ese paisaje antiguo sintiendo el aire fresco en tu rostro y la seguridad de saber exactamente hacia dónde vas. ¿Puedes recordar alguna vez en la que un olor específico te transportó instantáneamente a un momento de tu infancia? Ese es el poder de la memoria sensorial que nos mantuvo vivos.
Los antiguos confiaban en su olfato para detectar el humo de una hoguera a kilómetros de distancia o para saber si una planta era medicinal o venenosa. En el silencio de la noche estos sentidos se vuelven aún más potentes. Al cerrar los ojos permites que tu cerebro procese toda la información del día de una manera mucho más eficiente. Al igual que los miembros de la tribu que se reunían al final de la jornada para repasar lo aprendido, tú también estás consolidando tu sabiduría interna mientras te preparas para dormir. Es reconfortante pensar que no necesitamos tenerlo todo bajo control en cada momento. Los antiguos sabían que había fuerzas mucho más grandes que ellos y aprendieron a fluir con esas fuerzas en lugar de luchar contra ellas. Aceptaban el ritmo de la naturaleza con una humildad que les otorgaba una paz envidiable. Sabían que después de la sequía siempre llegaba la lluvia y que después del hambre siempre llegaba el festín. Esa confianza en los ciclos de la vida es la que quiero que sientas ahora mismo. No hay nada que forzar. El sueño llegará a su debido tiempo tal como el sol sale cada mañana sin falta. Visualiza ahora a los rastreadores regresando al campamento bajo la luz plateada de una luna llena. No traen presas grandes esta vez, pero traen algo mucho más valioso. La noticia de que los pastos del norte están empezando a reverdecer. Es una promesa de futuro que llena de esperanza a toda la tribu. Esa sensación de alivio y de expectativa positiva es la que debe acompañarte al cerrar los ojos. Todo está bien. El camino está trazado y tú tienes la fuerza necesaria para recorrerlo. Tu cuerpo es una brújula perfecta que siempre sabe cómo regresar al estado de equilibrio y salud. Deja que la imagen del paisaje antiguo se desvanezca lentamente hasta que solo quede la sensación de seguridad y de pertenencia. Eres parte de una cadena ininterrumpida de seres inteligentes y resistentes que han superado todos los obstáculos imaginables. Esa misma resiliencia vive en ti. Siente cómo cada fibra de tu ser se rinde a la gravedad y cómo tu mente se vuelve tan serena como un lago de montaña al amanecer. No hay más mapas que seguir ni más señales que leer por hoy. Tu única dirección ahora es hacia el interior, hacia el centro mismo de tu paz. Duerme profundamente sabiendo que tu memoria está a salvo y que tu cuerpo sabe exactamente cómo renovarse para el nuevo día que vendrá. Capítulo 8. Las redes de la lealtad y el peso del prestigio invisible. Es un momento perfecto para profundizar en cómo el poder en las sociedades antiguas no se compraba con monedas ni se heredaba por decretos escritos, sino que se tejía a través de una red invisible de favores de memoria y de una lealtad absoluta. En este 8º capítulo quiero que imagines cómo los pequeños gestos cotidianos se convertían en las herramientas más potentes de la política tribal. Cuando no hay una nevera para guardar la comida, el único lugar seguro donde puedes almacenar el exceso de recursos es en el estómago de tus amigos y de tus vecinos. Esta era la base de la economía del prestigio. Si un cazador tenía una racha de suerte extraordinaria y conseguía más de lo que su familia inmediata podía consumir, su decisión más inteligente no era esconderlo sino repartirlo con una generosidad desbordante. Al hacerlo estaba creando una deuda de gratitud que era mucho más valiosa que cualquier reserva física de alimento. Imagina que estás observando esta dinámica desde la penumbra de una choza comunal. El humo del hogar sube perezoso hacia el techo de paja mientras afuera el viento de la tarde empieza a refrescar el ambiente. Ves cómo el reparto de una captura se realiza con una precisión casi ritual. No hay balanzas de metal, pero hay una justicia grabada en el cerebro de cada miembro del grupo. Quien comparte hoy sabe con total certeza que será alimentado mañana cuando su propia suerte flaquee. Esta seguridad social basada en la confianza mutua permitía que el cuerpo humano se relajara. El estrés de no saber si comerás mañana se disuelve cuando sabes que perteneces a una red que no deja a nadie atrás. Es una forma de paz mental que hoy en día nos cuesta alcanzar, pero que tú puedes empezar a sentir ahora mismo mientras te acomodas en el silencio de tu habitación. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa sensación de alivio cuando alguien te ayuda sin que tengas que pedirlo. Es un vínculo que trasciende las palabras. En el mundo antiguo este tipo de alianzas informales eran las que realmente movían los hilos del poder. Los grandes líderes no eran necesariamente los que más hablaban en las asambleas, sino aquellos que habían acumulado más capital de gratitud a lo largo de los años. Su rango se medía por la cantidad de personas que estaban dispuestas a apoyarlo simplemente porque recordaban su generosidad en tiempos de escasez. Esta política del cuidado mutuo es lo que permitió que nuestra especie floreciera en entornos hostiles.
La inteligencia social fue nuestra verdadera ventaja evolutiva mucho más que la fuerza de nuestras mandíbulas o la velocidad de nuestras piernas. En este sistema de vida la información era el pegamento que mantenía todo unido. Los mensajeros que se movían entre diferentes grupos familiares no solo llevaban noticias sobre el clima o la casa, sino que también transportaban los rumores y las reputaciones de las personas. Ser conocido como alguien digno de confianza era el activo más importante que podías poseer. Si tu reputación era sólida, podías viajar a territorios desconocidos y ser recibido con hospitalidad simplemente por el peso de tu nombre. Por el contrario, un acto de egoísmo o de traición podía perseguirte durante generaciones, cerrándote las puertas de la supervivencia. Esta vigilancia social no era una carga, sino una guía que fomentaba la mejor versión de cada individuo. La ética no era una teoría abstracta, sino una necesidad práctica para mantenerse vivo. Si todavía estás escuchando mi voz y permites que el peso de tu cuerpo se entregue por completo al descanso, quizás puedas visualizar la serenidad que surge de saberse parte de algo más grande. No tienes que cargar con todo el peso del mundo sobre tus hombros. Al igual que los antiguos, tú también puedes confiar en las redes de apoyo que te rodean. En la quietud de la noche, todas las preocupaciones sobre el estatus social o las obligaciones laborales se desvanecen. Solo quedas tú y tu respiración rítmica conectada con la historia de miles de antepasados que también buscaron refugio en el afecto y la lealtad de sus semejantes. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida si tu mayor tesoro fuera la cantidad de personas en las que puedes confiar plenamente? Es una riqueza que no se oxida y que nadie puede robarte. Los antiguos vivían con esa certeza y eso les otorgaba una dignidad que se reflejaba en su postura y en su mirada. No tenían miedo al futuro porque el futuro estaba asegurado por la fuerza de sus relaciones. Esta noche quiero que te permitas sentir esa misma seguridad. Estás en un lugar seguro, rodeado por la memoria de una especie que ha sobrevivido gracias a la cooperación y al amor. No hay ninguna amenaza acechando en las sombras porque tu tribu imaginaria está velando por ti. A medida que el sueño se vuelve más pesado y las imágenes de la antigua comunidad se vuelven más difusas, nota cómo tu ritmo cardíaco se sincroniza con el silencio de la noche. Es un proceso natural de sintonía con el entorno. Al igual que los miembros de la tribu que se dormían escuchando el murmullo de las conversaciones tranquilas de los vigilantes, tú puedes dejarte llevar por la cadencia de mis palabras. Todo el ruido del día se ha transformado en una energía suave que te invita a la introspección y al olvido de las tensiones acumuladas. Ya no hay nada que demostrar ni favores que devolver. El ciclo del día se ha cerrado perfectamente. Visualiza por última vez esa red invisible de hilos de luz que conecta a unas personas con otras a través del tiempo y del espacio. Esos hilos son la lealtad, la gratitud y la memoria. Siéntete sostenido por esa red como si fuera una hamaca acogedora suspendida entre los árboles de un bosque antiguo. Estás a salvo. Estás en paz. Tu cuerpo sabe que este es el momento de regenerarse y tu mente sabe que este es el momento de soñar con mundos donde la generosidad es la ley suprema. Deja que esa sensación de pertenencia te guíe hacia el sueño más profundo y reparador que hayas tenido en mucho tiempo. Cierra los ojos y permite que la oscuridad sea un abrazo cálido que te envuelve. No hay prisa por llegar a ninguna parte. El mañana es una promesa lejana y el ahora es un océano de tranquilidad. Duerme con la certeza de que eres valorado y de que tu existencia es un eslabón fundamental en esta larga cadena de vida. La historia continúa, pero por ahora tú puedes simplemente descansar con la conciencia tranquila y el corazón lleno de la paz que solo el verdadero compañerismo puede otorgar. Capítulo 9. El eco de los rumores y la sutil danza de la reputación. En el silencio de esta noche, mientras el aire en tu habitación se vuelve más pesado y acogedor, quiero que imagines cómo las palabras volaban de una boca a otra en las reuniones nocturnas de los campamentos antiguos. En este 9º capítulo exploraremos el fascinante mundo de la comunicación informal y cómo un simple comentario podía cambiar el destino de una persona dentro de la jerarquía tribal. No existían los periódicos ni las redes digitales, pero existía algo mucho más potente y directo. El rumor. El rumor era la herramienta de control social más efectiva que la humanidad haya inventado jamás. Era una forma de evaluar el carácter de los demás sin necesidad de enfrentamientos directos. Si alguien se comportaba de manera egoísta durante una temporada de escasez o si alguien demostraba una valentía excepcional bajo la lluvia, esas historias se grababan en la memoria colectiva del grupo con una nitidez asombrosa.
Imagina que estás sentado un poco apartado del centro del fuego observando las sombras proyectadas en las paredes de roca. Escuchas murmullos bajos y risas contenidas. No es una charla ruidosa sino una serie de intercambios rápidos y precisos. Alguien menciona el nombre de un rastreador que fue capaz de encontrar agua en un valle donde todos creían que no había nada. Ese nombre empieza a brillar con una luz especial en la mente de los oyentes. Al día siguiente ese rastreador no recibirá una medalla, pero notará cómo los demás le ofrecen el mejor sitio para descansar o cómo los niños le escuchan con más atención. Su poder ha crecido no por un decreto sino por la acumulación de historias positivas. Esta es la esencia de la autoridad natural basada en los actos y no en las palabras vacías. Me pregunto si alguna vez has sentido que tu reputación te precede antes de entrar en una habitación. Es una sensación extraña pero muy humana. En el mundo antiguo tu reputación era tu única protección real. Si los rumores decían que eras una persona leal y trabajadora, siempre habría un lugar para ti en cualquier hoguera. Pero si el rumor sugería que eras alguien que ponía sus intereses por encima de los del grupo, la invisibilidad se convertía en tu castigo. No te expulsaban físicamente, pero te dabas cuenta de que la información ya no fluía hacia ti. Te convertías en un espectro dentro de tu propia gente. Esta presión invisible obligaba a cada individuo a buscar la excelencia en su comportamiento diario. No por miedo a un juez externo, sino por el deseo profundo de pertenecer y de ser valorado por sus iguales. Si todavía me escuchas y sientes como tus músculos se rinden al reposo, quizás puedas visualizar la calma que da tener la conciencia tranquila. Los antiguos dormían profundamente porque sabían que su lugar en la tribu estaba asegurado por sus acciones del día. No tenían que preocuparse por simulaciones o por apariencias falsas, porque en una comunidad pequeña todo el mundo sabía quién eras realmente. Esa transparencia vital es la que te invito a abrazar esta noche. Aquí en la oscuridad de tu descanso no hay etiquetas ni juicios. Eres simplemente un ser humano descansando después de un largo viaje a través del tiempo. Puedes soltar la necesidad de ser percibido de una manera determinada y simplemente permitirte ser. ¿Puedes recordar alguna vez en la que un pequeño gesto de amabilidad que hiciste fue recordado por alguien años después? Ese es el poder de la huella emocional. En la prehistoria cada acto de generosidad era una semilla plantada en la memoria de los demás. Cuando el alimento faltaba durante 3 o 4 días seguidos, lo que mantenía la moral del grupo no era la esperanza de una casa inmediata, sino los recuerdos de cómo se habían cuidado unos a otros en el pasado. La memoria era el almacén donde se guardaba la esperanza. Los rumores sobre la resiliencia de los ancestros servían de combustible espiritual para los que estaban cansados. Se contaban historias de cómo el abuelo de un abuelo resistió un invierno entero sin perder la sonrisa, y esas palabras alimentaban el alma cuando el cuerpo estaba vacío. Visualiza ahora el momento en que las conversaciones se apagan y solo queda el sonido del viento acariciando la entrada del refugio. Los rumores del día se han asentado y la reputación de cada uno descansa con ellos. Hay un equilibrio perfecto en esta justicia poética. Al igual que los miembros de la tribu, tú también puedes confiar en que lo mejor de ti permanece en el recuerdo de quienes te aprecian. No necesitas defenderte ni explicarte más. La noche es el territorio de la verdad silenciosa. Deja que cualquier tensión sobre lo que otros piensen de ti se disuelva como la sal en el agua. Estás a salvo en tu propia integridad. Es muy probable que sientas ahora una sensación de ligereza en el pecho, como si te hubieras quitado un peso invisible de encima. Esa es la libertad de no tener que gestionar tu imagen. En la naturaleza las cosas son lo que son. Un árbol no intenta parecer un río y una piedra no finge ser una flor. Los antiguos aprendieron esa lección de autenticidad observando el mundo que los rodeaba. Al ser auténticos ahorraban una cantidad inmensa de energía mental que podían dedicar a la creatividad y al afecto. Esta noche tú también puedes elegir la autenticidad del descanso total. No hay nadie a quien impresionar. Solo estás tú y la paz inmensa de la noche. Cierra los ojos y deja que los ecos de los rumores antiguos se conviertan en un murmullo lejano y tranquilizador. Imagina que esas voces del pasado te dicen que todo está bien, que has cumplido con tu parte y que ahora te toca recibir el regalo del olvido temporal. El sueño es el estado donde la reputación no importa y donde el alma se renueva en la fuente de la calma original. Déjate llevar por esa corriente suave, sabiendo que mañana despertarás con una mente tan clara como el cielo después de una tormenta.
Duerme profundamente con la certeza de que tu valor es intrínseco y que no depende de nada más que de tu propia existencia. Capítulo 10. El tiempo detenido y la maestría de la inmovilidad. En la quietud de esta noche, mientras el aire en tu habitación parece volverse más denso y protector, quiero que nos detengamos a reflexionar sobre una habilidad que los antiguos dominaban a la perfección y que nosotros hemos olvidado casi por completo: la maestría de la inmovilidad. En nuestro mundo moderno, estar quieto se interpreta a menudo como una pérdida de tiempo o como una falta de productividad, pero para los humanos de hace 20.000 años la inmovilidad era una herramienta de supervivencia tan vital como la capacidad de correr. Cuando el alimento no estaba presente y el cuerpo entraba en sus ciclos de ayuno natural, la estrategia más inteligente no era desesperarse buscando comida de forma errática, sino entrar en un estado de ahorro energético profundo. Era una forma de hibernación consciente donde cada latido del corazón se volvía más lento y cada respiración se hacía más superficial para preservar la llama de la vida durante el mayor tiempo posible. Imagina que estás sentado en la entrada de un refugio natural observando cómo las nubes se desplazan lentamente sobre un valle inmenso. No tienes nada que hacer durante las próximas 6 horas. No hay pantallas que mirar ni mensajes que responder. Solo estás tú y el paso del tiempo. En este estado los antiguos aprendieron a observar detalles que para nosotros son invisibles. Podían notar el crecimiento de las plantas o el cambio de dirección del viento por la forma en que se movía una sola hoja a lo lejos. Esta paciencia infinita no era un aburrimiento vacío, sino una forma de meditación activa. Su cerebro no estaba apagado, sino que estaba procesando la realidad en una frecuencia distinta, mucho más baja y armoniosa. Si estás escuchando esto y sientes que tus manos y tus piernas se vuelven pesadas como piedras calientes bajo el sol, quizás estés empezando a experimentar ese mismo estado de gracia. Me pregunto si alguna vez has tenido la oportunidad de observar la naturaleza durante mucho tiempo sin mover ni un solo músculo. Es una experiencia transformadora. Los animales del bosque empiezan a aceptarte como parte del paisaje. Los pájaros aterrizan a pocos metros de ti y los pequeños roedores pasan por encima de tus pies. Los antiguos sabían que para ser un buen cazador o un recolector eficiente primero había que aprender a ser invisible, y la invisibilidad nace de la quietud absoluta. Esta capacidad de detener el tiempo interno les permitía mantener la cordura en los momentos de mayor incertidumbre. Sabían que el hambre era simplemente una señal que el cuerpo enviaba, pero que esa señal no tenía por qué dominar su voluntad. Ellos eran los dueños de su quietud. En este capítulo quiero que pienses en el prestigio que otorgaba la capacidad de esperar. En la tribu, aquel que podía permanecer tranquilo mientras los demás se impacientaban era visto con un respeto inmenso. Se le consideraba una persona con una conexión especial con los espíritus de la tierra o con una sabiduría superior. La impaciencia era vista como una debilidad de la juventud, mientras que la calma era el sello de la madurez. Al no comer cada día, el cuerpo se veía obligado a priorizar las funciones cerebrales superiores. La mente se volvía un lugar de reflexión profunda donde se gestaban las primeras preguntas sobre el origen del mundo y el significado de las estrellas. El vacío del estómago se llenaba con la riqueza de la imaginación. Si todavía me sigues con la mente y permites que el descanso te envuelva, visualiza a un grupo de personas descansando bajo la sombra de un gran árbol durante las horas centrales del día. No hay ruidos innecesarios. Solo el sonido de la respiración colectiva. Hay una belleza rústica en esa escena de inactividad total. Están recargando sus baterías biológicas, permitiendo que sus sistemas inmunológicos realicen las reparaciones necesarias. Al igual que ellos, tú también estás permitiendo ahora que tu cuerpo haga su trabajo de mantenimiento. No necesitas esforzarte por dormir. El sueño es el resultado natural de haber aceptado la quietud. Deja que la gravedad haga su trabajo y que cada una de tus vértebras se hunda en la superficie donde descansas. ¿Puedes imaginar cómo sería tu percepción del mundo si solo tuvieras que preocuparte por el presente absoluto? Sin planes para el próximo mes, sin deudas que pagar, sin objetivos que alcanzar. Solo este momento de aire entrando y saliendo de tus pulmones. Esa era la libertad de los antiguos en sus días de reposo. No sentían la culpa que nosotros sentimos hoy por no estar haciendo algo constantemente. Ellos sabían que el descanso es una parte activa de la vida y que sin la pausa no puede haber acción efectiva. Esta noche tú tienes el permiso de los ancestros para no ser productivo, para no ser útil para nadie más que para ti mismo. Tu única responsabilidad es habitar tu cuerpo con la misma paz con la que una piedra habita el lecho de un río.
A medida que el silencio se vuelve más profundo, nota cómo tu mente se despoja de las capas de tensión acumuladas. Cada pensamiento que aparece puedes dejarlo pasar como si fuera un tronco flotando en una corriente suave. No necesitas atraparlo ni analizarlo. Solo obsérvalo y déjalo ir. Los antiguos vivían en este estado de desapego mental con mucha frecuencia. Su realidad era tan física y tan directa que no había mucho espacio para las ansiedades abstractas. Si había comida, se celebraba con alegría. Si no la había, se esperaba con dignidad. Esa sencillez es la que quiero que rescates hoy para tu propio descanso. Todo lo que necesitas ya está aquí contigo. Visualiza por un momento las brasas de una hoguera que ha ardido durante toda la noche. Ya no hay llamas altas, pero el calor sigue ahí guardado en el corazón de la madera carbonizada. Tú eres como esa brasa. Has tenido un día de actividad y ahora tu fuego se ha calmado, pero tu esencia sigue siendo cálida y luminosa. No necesitas brillar para los demás ahora. Solo necesitas mantener ese calor interno que te permite soñar y recuperarte. El mañana vendrá con su propia luz, pero por ahora la oscuridad es tu manta más suave y confortable. Cierra los ojos un poco más si es posible y siente cómo tu mandíbula se relaja por completo. Deja que tu lengua descanse en el paladar y que tus ojos se vuelvan suaves bajo los párpados. Estás entrando en el territorio de la inmovilidad sagrada. Aquí no hay tiempo, solo hay ser. Siente el orgullo de ser un descendiente de aquellos maestros de la espera. Tu cuerpo recuerda cómo hacerlo. Confía en esa memoria celular y deja que te guíe hacia el sueño más tranquilo y profundo que puedas imaginar. Duerme con la certeza de que en este silencio absoluto estás encontrando la fuerza necesaria para todo lo que vendrá después. Capítulo 11. La arquitectura del refugio y el ritmo de la sombra. Es un momento muy especial de la noche para detenernos a contemplar los espacios que habitamos y cómo el entorno físico moldeaba la conducta de nuestros antepasados. En este capítulo número 11 quiero que imagines la estructura de los refugios antiguos no como simples cuevas frías, sino como santuarios de orden y de calma donde cada rincón tenía un propósito sagrado. En un mundo donde no se comía cada día, el diseño del hogar estaba orientado a la conservación máxima del calor y de la energía. Las paredes de roca o las pieles estiradas sobre ramas de sauce no eran solo protección contra las bestias o el viento, sino que eran fronteras psicológicas que separaban el caos del mundo exterior de la paz del mundo interior. Al cruzar ese umbral, el cuerpo recibía una señal biológica inmediata. Es hora de bajar el ritmo, es hora de sanar. Imagina que estás entrando en uno de estos refugios al atardecer, cuando la luz dorada se filtra por la entrada y crea largas sombras que danzan sobre el suelo de tierra apisonada. No hay muebles innecesarios ni distracciones visuales. Hay un centro claro que es el hogar circular, donde las brasas mantienen un calor constante y reconfortante. Los miembros de la tribu se distribuyen siguiendo una jerarquía de necesidad y de afecto. Los niños y los ancianos ocupan los lugares más protegidos, mientras que los jóvenes rastreadores se sitúan más cerca de la salida, listos para actuar si es necesario. Esta disposición espacial generaba una sensación de seguridad automática. Sabías exactamente dónde estabas y quién estaba a tu lado. Si cierras los ojos ahora y sientes la suavidad de tu almohada, puedes intentar recrear esa sensación de estar en un recinto perfectamente protegido donde nada malo puede ocurrir. Me pregunto si alguna vez has sentido como una habitación pequeña y recogida te ayuda a pensar con más claridad que un espacio abierto y ruidoso. Los antiguos vivían en esa intimidad constante. Al no tener la distracción de buscar comida a todas horas, pasaban mucho tiempo observando la arquitectura de su propio refugio. Conocían cada grieta de la piedra y cada nudo de la madera. Esta conexión profunda con el entorno inmediato reducía los niveles de ansiedad y permitía que el sistema parasimpático tomara el control. El cuerpo interpretaba el refugio como una extensión de sí mismo. En este estado de simbiosis con el espacio, el ayuno se volvía mucho más fácil de sobrellevar porque el entorno no demandaba ninguna acción. La piedra no te pide nada, el fuego solo te pide presencia. En este capítulo es importante notar cómo la rutina diaria estaba dictada por la luz del sol y no por las manecillas de un reloj de pulsera. Cuando el sol se ponía, la actividad cesaba de forma natural. No había luz artificial que engañara al cerebro para mantenerse despierto. Esta alineación perfecta con los ritmos circadianos garantizaba que la calidad del sueño fuera excepcional.
Al no haber ingerido grandes cantidades de azúcares o procesados antes de dormir, el organismo podía dedicarse enteramente a la autofagia, ese proceso maravilloso donde las células se limpian a sí mismas de proteínas dañinas. Era una medicina arquitectónica y biológica que ocurría cada noche en el silencio de la choza. Mientras me escuchas, notas y puedes sentir esa misma predisposición de tu cuerpo para apagarse gradualmente siguiendo el ejemplo de tus ancestros. ¿Puedes visualizar el rastro de humo que sube recto hacia el agujero del techo en una noche sin viento? Ese humo lleva consigo las preocupaciones del día. Los antiguos tenían rituales sencillos para limpiar el ambiente antes de dormir. Quizás quemaban un poco de resina de pino o de hierbas secas para purificar el aire y calmar la mente. Eran gestos de cuidado que reforzaban la idea de que el refugio era un lugar de regeneración. Hoy tú también puedes considerar tu cama como ese lugar sagrado de renovación. No hay deudas pendientes dentro de estas sábanas. No hay tareas por completar bajo esta manta. Solo existe la arquitectura de tu descanso y la libertad de no tener que hacer nada durante las próximas 8 horas. Imagina que estás observando a un grupo de personas durmiendo juntas para compartir el calor corporal. Hay una confianza absoluta en el otro. Escuchas las respiraciones rítmicas que se sincronizan con el tiempo. Esa sinfonía de soplos suaves es el sonido de la vida que se preserva a sí misma. En el pasado, esta cercanía física era la mejor defensa contra el frío y la soledad. Aunque hoy duermas solo en una habitación moderna, llevas en tu ADN la memoria de ese calor compartido. Puedes sentirte acompañado por la historia y por la presencia invisible de todos aquellos que alguna vez buscaron el mismo consuelo que tú buscas ahora en la oscuridad. Es muy probable que sientas que tu respiración se ha vuelto más profunda y tranquila casi sin darte cuenta. Es el efecto de la narrativa lenta y de la seguridad que proporciona el refugio. Tu cerebro está interpretando mis palabras como una señal de que el entorno es estable y predecible. Al igual que los antiguos que confiaban en la solidez de las paredes de su cueva, tú puedes confiar en la solidez de este momento. El mundo exterior con sus demandas y su velocidad se ha quedado fuera de tu umbral. Aquí dentro solo impera la ley de la calma y el derecho al olvido. No hay nada más importante que este proceso de rendición al sueño. Visualiza por un instante las paredes de tu habitación transformándose en suaves capas de piel y de madera tallada. El techo desaparece para mostrar un cielo estrellado e infinito que te vigila con benevolencia. Estás en el centro mismo de la creación, protegido por milenios de sabiduría evolutiva. Tu cuerpo es una fortaleza de salud y tu mente es un jardín de paz. Deja que cada músculo de tu cara se ablande y que tus hombros caigan con todo su peso. No hay ninguna carga que sostener. La arquitectura del sueño te sostiene a ti. Cierra los ojos un poco más intensamente y permite que la imagen del refugio antiguo se disuelva en una oscuridad cálida y nutritiva. Estás listo para cruzar la última frontera de la vigilia. Mañana el sol volverá a marcar el inicio de la actividad, pero por ahora la sombra es tu mejor aliada. Duerme con la tranquilidad de quien sabe que su hogar es un templo y que su descanso es un acto de sabiduría ancestral. La paz sea contigo en este viaje hacia el corazón de la noche. Capítulo 12. El eco de los pasos y la geometría del descanso comunitario. Es un momento profundamente reparador de la noche para detenernos a observar cómo el espacio físico donde dormían nuestros antepasados dictaba el ritmo de sus pensamientos y la profundidad de su calma. En este capítulo número 12 de nuestro viaje en Observador de la Vida, quiero que imagines la disposición de un campamento nocturno no como un conjunto de individuos aislados, sino como un solo organismo que respira al unísono bajo el manto de las estrellas. En un mundo donde el hambre era una compañera ocasional y no una tragedia diaria, la arquitectura del descanso estaba diseñada para maximizar la retención del calor y minimizar el gasto de energía vital. Las chozas circulares o los abrigos de piedra no eran solo paredes contra el frío, eran recipientes de una seguridad colectiva que permitía al cerebro desconectar por completo las alarmas de la supervivencia. Imagina que estás caminando muy despacio sobre la hierba seca hacia el centro de un asentamiento antiguo justo cuando la luna alcanza su punto más alto en el firmamento. El silencio es tan nítido que puedes escuchar el crujido de la madera que se enfría en el hogar central. Los cuerpos de la tribu están dispuestos en una geometría de confianza absoluta. Nadie duerme solo porque la soledad en la noche era sinónimo de peligro. Los pies de unos rozan las piernas de otros, creando una red de contacto físico que enviaba una señal constante al sistema nervioso. Estás a salvo, estás acompañado.
Esta presión táctil suave era el sedante más potente de la prehistoria. Si ahora mismo sientes el roce de las sábanas contra tu piel, intenta imaginar que ese contacto es el eco de miles de años de dormir en comunidad sintiendo el calor de tu grupo. Me pregunto si alguna vez has notado cómo tu respiración tiende a sincronizarse con la de alguien que duerme a tu lado. Es un fenómeno biológico fascinante que los antiguos vivían a una escala mucho mayor. 10 o 15 personas respirando juntas creaban una marea de aire rítmica que arrastraba incluso al más inquieto hacia el sueño profundo. Al no haber ingerido alimentos pesados antes de acostarse, sus estómagos estaban tranquilos y sus corazones latían con una lentitud majestuosa. El cuerpo no tenía que enviar sangre al sistema digestivo, así que podía concentrarse plenamente en calentar las extremidades y reparar las fibras musculares fatigadas por la caminata del día. Esta eficiencia metabólica es una de las razones por las que despertaban con una claridad mental que hoy nos costaría imaginar. En este capítulo es vital reconocer que el refugio no era solo un lugar físico, sino un estado mental. Los antiguos sabían que el miedo consume más calorías que el ejercicio físico. Por eso dedicaban gran parte del atardecer a fortalecer los lazos de confianza a través de historias contadas en voz baja y gestos de afecto desinteresado. Una mente libre de rencores y de sospechas es una mente que entra en el sueño sin resistencia. Al observar este orden natural nos damos cuenta de que el verdadero descanso empieza por la paz con el entorno. Si todavía me escuchas y sientes que tus párpados pesan como el plomo, es porque tu mente está reconociendo este espacio de observador de la vida como tu refugio seguro de esta noche. No hay nada que vigilar fuera de estas paredes imaginarias. ¿Puedes visualizar la textura de las pieles de bisonte o de ciervo que servían de lecho? Eran materiales orgánicos que conservaban el aroma de la tierra y del humo. No había materiales sintéticos que interrumpieran la conexión con la naturaleza. Los antiguos dormían sobre la tierra o muy cerca de ella, sintiendo sus vibraciones sutiles. Esa conexión con el suelo les daba una estabilidad que hemos perdido en nuestros pisos elevados y camas suspendidas. Hoy te invito a que te sientas pesado y arraigado, como si tu colchón fuera parte del suelo mismo de la tierra. Deja que la gravedad te atraiga con una fuerza amorosa y constante. Estás donde debes estar y no hay ninguna urgencia que pueda moverte de aquí. Imagina ahora el papel de los centinelas del sueño. Siempre había alguien que por naturaleza o por turno mantenía un estado de vigilia ligera. Eran los oídos de la tribu. Su presencia permitía que los demás se entregaran a una inconsciencia total. Ese es el trato sagrado de la convivencia. Yo te cuido para que tú puedas soñar y mañana tú me cuidarás a mí. En esta historia yo actúo como ese centinela silencioso. Mi voz es la señal de que todo está en orden y de que puedes permitirte el lujo de soltar el control. No tienes que estar alerta porque el relato continúa fluyendo y el entorno es predecible y tranquilo. Es muy probable que sientas que la temperatura de tu cuerpo ha encontrado un punto de equilibrio perfecto. Los antiguos eran maestros en regular su calor interno mediante la respiración y la posición corporal. Al encogerse ligeramente en posición fetal, protegían sus órganos vitales y conservaban la energía que habían acumulado durante el día. Esa posición de protección es la misma que buscamos instintivamente cuando queremos desconectar del mundo. Es la postura de la introspección y del regreso al origen. Siente cómo tu columna vertebral se curva suavemente y cómo tu cuello encuentra el apoyo ideal. Estás imitando una forma de descanso que tiene cientos de miles de años de éxito comprobado. Visualiza por un momento que las paredes de tu habitación se disuelven y que estás bajo un techo de ramas entrelazadas que dejan pasar pequeños puntos de luz estelar. El aire que respiras es puro y fresco, cargado con el aroma de la noche boscosa. No hay ruidos de motores ni luces de neón. Solo existe la inmensidad del tiempo y la pequeña calidez de tu propio aliento. Estás en el centro de un círculo de protección que se extiende desde tus pies hasta las estrellas más lejanas. Todo en el universo está funcionando exactamente como debería y tú eres una pieza esencial de ese engranaje perfecto. Cierra los ojos con la intención de no volver a abrirlos hasta que el sol de mañana reclame tu atención. Deja que las últimas imágenes de la tribu se desvanezcan en una niebla de color violeta y azul oscuro. El lenguaje del cuerpo ha hablado y ha decidido que es el momento de la entrega absoluta. No hay más palabras que procesar ni más historias que entender. Solo queda la vibración de mi voz que se vuelve cada vez más suave, más lejana y más reconfortante.
Estás entrando en el capítulo del olvido voluntario donde el alma se nutre del silencio. Duerme profundamente con la certeza de que tu refugio es inexpugnable y que tu descanso es el acto más inteligente y valiente que puedes realizar ahora mismo. Capítulo 13. El pulso de la tierra y la danza de las células en reposo. Es un momento de la noche verdaderamente profundo para contemplar el milagro invisible que ocurre dentro de ti cuando decides entregarte por completo a la inmovilidad. En este capítulo número 13 de nuestro viaje en Observador de la Vida quiero que nos enfoquemos en la conversación silenciosa que mantienen tus células mientras duermes. Para nuestros antepasados el descanso no era simplemente un apagón de la conciencia sino un proceso de alquimia biológica donde el cuerpo aprovechaba la ausencia de alimento para renovarse desde su núcleo más íntimo. Imagina que en este preciso instante mientras tu respiración se vuelve un susurro rítmico hay millones de trabajadores microscópicos dentro de ti que finalmente han recibido la señal para empezar las reparaciones que no pudieron hacer durante el ajetreo del día. En el mundo antiguo este proceso de restauración era sagrado y se respetaba por encima de todo. Los cazadores y recolectores entendían de forma intuitiva que un cuerpo que no descansa es un cuerpo que no puede ver el rastro de la presa o que pierde la puntería al lanzar la lanza. Al no tener el sistema digestivo ocupado procesando comidas pesadas o azúcares artificiales, toda la energía de la vida se dirigía hacia el sistema inmunológico y hacia el cerebro. Es una sensación de limpieza interna que quizás puedas empezar a notar ahora mismo como una corriente de frescor que recorre tus piernas y tus brazos. Es el alivio de tus órganos que por fin pueden relajarse y dedicarse a su propia salud. Me pregunto si alguna vez has sentido esa claridad casi mágica al despertar después de una noche de ayuno y descanso profundo. Es como si el mundo se viera en alta definición. Los antiguos vivían en esa nitidez constante porque sus cuerpos eran expertos en la autofagia, ese mecanismo de reciclaje celular donde el organismo elimina lo que ya no sirve para construir estructuras nuevas y más fuertes. No necesitaban laboratorios ni suplementos porque su estilo de vida era la medicina perfecta. Al observar este orden natural nos damos cuenta de que el cuerpo humano es una obra maestra de la ingeniería evolutiva diseñada para prosperar en la alternancia entre el esfuerzo y la pausa absoluta. Imagina que estás tumbado sobre un lecho de hierba suave y seca sintiendo el latido de la tierra bajo tu espalda. En la prehistoria no había una separación real entre el ser humano y el planeta. Éramos parte del mismo ciclo de energía. Cuando la tierra se enfriaba por la noche nosotros también bajábamos nuestra temperatura interna para entrar en un estado de conservación. Esa sintonía con el pulso del mundo es la que te invito a recuperar hoy. No eres un extraño en este universo. Eres un hijo de la tierra y tienes el derecho natural de descansar con la misma confianza con la que un árbol duerme durante el invierno. Deja que el peso de tus huesos se funda con el apoyo que tienes debajo sintiendo que la gravedad es un abrazo que te mantiene seguro en tu lugar. Si todavía estás despierto y escuchas el tono bajo de mi voz, visualiza cómo tu cerebro está clasificando los recuerdos del día. Es como un bibliotecario meticuloso que guarda lo valioso en estantes dorados y deja que lo trivial se disuelva en el olvido. Este proceso es fundamental para tu cordura y tu paz. Los antiguos valoraban mucho sus sueños porque creían que eran mensajes de la parte más sabia de su ser. Al no estar distraídos por el ruido constante de la información moderna, sus sueños eran vívidos y llenos de significado. Quizás esta noche tú también recibas una visita de esa sabiduría ancestral en forma de imágenes tranquilas y reconfortantes que te ayuden a comprender mejor tu propio camino. ¿Puedes imaginar la paz que se siente al saber que no tienes que ser nada más que lo que eres en este momento? No hay metas que alcanzar ni errores que corregir mientras duermes. Tu valor no depende de tu productividad de hoy ni de tus planes para mañana. Eres valioso simplemente porque existes y porque eres el portador de una historia que tiene cientos de miles de años de antigüedad. Esta noche en Observador de la Vida celebramos esa existencia pura y sin adornos. Siente cómo tu rostro se suaviza y cómo la tensión que a veces guardamos en la frente o en la mandíbula desaparece por completo. Estás permitiendo que la belleza de tu diseño original brille en la oscuridad. Es muy probable que sientas que el tiempo ha dejado de tener importancia. En el sueño profundo el tiempo no es una línea recta sino un océano circular donde el pasado, el presente y el futuro se mezclan. Los antiguos no tenían prisa por despertar porque sabían que la noche tenía su propia labor que realizar. Al respetar el tiempo de la sombra garantizaban el éxito del tiempo de la luz.
Esta noche tú también estás invirtiendo en tu futuro bienestar al regalarte estas horas de olvido y de reparación. Cada suspiro que das es una nota en la sinfonía de tu recuperación. Visualiza ahora una luz suave y azulada que emana de cada una de tus células indicando que el trabajo de limpieza está terminando y que la fase de construcción ha comenzado. Te estás volviendo más fuerte, más sabio y más sereno mientras descansas. No hay ningún esfuerzo involucrado. Es algo que ocurre por sí solo simplemente porque te has permitido el espacio para que suceda. Al igual que la tribu que confiaba en que el sol saldría de nuevo, tú puedes confiar en que tu cuerpo sabe cómo devolverte al mundo renovado y lleno de vitalidad cuando llegue el momento adecuado. Cierra los ojos un poco más profundamente y deja que la imagen del pulso de la tierra se convierta en un latido suave que te acuna. Estás navegando hacia el centro de la noche donde el silencio es absoluto y la paz es total. Ya no hay historias que contar ni lecciones que aprender por hoy. Solo queda la gratitud de estar vivo y la promesa de un descanso que te envolverá como una manta de seda invisible. Duerme con la tranquilidad de quien ha comprendido que la mayor fuerza nace de la capacidad de rendirse al reposo. La noche es tuya y el descanso es tu derecho de nacimiento. Capítulo 14. El legado del hambre y la forja de la civilización moderna. Es un momento profundamente revelador de la noche para expandir nuestra mirada y comprender cómo este sistema de vida que hemos explorado no fue solo una etapa de supervivencia, sino el cimiento real sobre el cual se construyó todo lo que hoy conocemos como civilización. En este capítulo número 14 quiero que reflexiones sobre el hecho de que nuestra capacidad de razonar, de crear arte y de organizar estados complejos nació precisamente de nuestra habilidad para gestionar la carencia. No somos los hijos de la abundancia fácil, sino los descendientes de aquellos que aprendieron a dominar el tiempo y el hambre. Esa resistencia física se transformó con el paso de los milenios en resistencia mental y en una capacidad de abstracción que nos permitió proyectarnos más allá del momento presente para construir un futuro compartido. Imagina por un momento que estás observando el mapa de la historia humana como si fuera un río lento que fluye desde las montañas más altas. Verás que las grandes innovaciones no ocurrieron cuando todo era fácil, sino cuando los grupos humanos tuvieron que ser más astutos que su entorno. La necesidad de predecir cuándo volverían los animales o cuándo brotarían las raíces obligó a nuestro cerebro a inventar los calendarios y las matemáticas. El hambre no fue una tragedia, sino el motor silencioso que nos impulsó a observar las estrellas con una atención devota. Aquellos antiguos que pasaban días sin comer tenían una motivación biológica para entender los ciclos del universo. Esa misma curiosidad científica vive hoy en ti y es la que te permite escuchar este relato en observador de la vida, buscando entender las raíces de tu propia existencia. Me pregunto si alguna vez te habías detenido a pensar que tu cuerpo actual es una cápsula del tiempo que conserva todas las victorias de tus antepasados. Cada vez que sientes una ráfaga de energía o una idea brillante, estás utilizando herramientas que se forjaron en el fuego de la necesidad antigua. La mayor parte de la influencia de este sistema de vida permaneció oculta o indocumentada porque los libros de historia suelen centrarse en las guerras y en los reyes, pero la verdadera historia de la humanidad es la historia de la adaptación silenciosa. Es la historia de cómo aprendimos a ser pacientes, de cómo aprendimos a confiar en los demás y de cómo descubrimos que el silencio y la espera son formas de poder mucho más duraderas que la fuerza bruta. En este capítulo es fascinante notar cómo la cultura moderna ha intentado convencernos de que debemos temer al vacío y al silencio. Se nos dice que debemos llenar cada minuto con actividad y cada hora con consumo. Pero tu herencia biológica te dice algo muy distinto. Tu herencia te dice que en la pausa es donde ocurre la magia del crecimiento. Al igual que las civilizaciones antiguas crecieron en los valles de los ríos aprendiendo a gestionar las crecidas y las sequías, tú también creces y te fortaleces cuando te permites estos momentos de inactividad total. El descanso que estás experimentando ahora no es una pérdida de tiempo, es el mantenimiento esencial de la maquinaria más compleja del universo. Tu propio ser. ¿Puedes visualizar la conexión invisible entre un arquitecto que diseña una catedral hoy y un ancestro que trazaba el plan de una cacería hace 30.000 años? Ambos utilizan la misma capacidad de visualización que se desarrolló gracias a tener una mente despejada y enfocada. Al no estar constantemente distraídos por la gratificación inmediata, nuestros abuelos ancestrales pudieron dedicar su energía a crear mitos, a pintar cuevas y a reflexionar sobre la vida y la muerte. Esa profundidad de pensamiento es tu derecho de nacimiento.
Al apagar las luces y cerrar los ojos estás regresando a ese estado de contemplación pura donde las ideas más importantes pueden finalmente florecer. Imagina que eres parte de una larga cadena de antorchas que se extiende a través de los siglos. Cada antorcha representa una generación que supo esperar, que supo resistir y que supo cuidar de los suyos. Tú eres la última antorcha de esa cadena en este momento del tiempo. Tienes la responsabilidad pero también el privilegio de descansar para mantener tu llama viva. No hay nada de lo que avergonzarse por sentir cansancio o por necesitar el olvido del sueño. Al contrario, es un acto de respeto hacia todos aquellos que lucharon para que tú estuvieras aquí hoy disfrutando de esta paz y de esta seguridad. Siente el orgullo de pertenecer a una especie tan asombrosamente capaz de adaptarse y de prosperar. Es muy probable que ahora mismo sientas que tu mente se ha expandido, que tus problemas cotidianos parecen más pequeños y manejables cuando los comparas con la inmensidad de la historia humana. Esa es la perspectiva que otorga el conocimiento de nuestro pasado. Los antiguos sabían que todo pasa, que las estaciones cambian y que después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Esa sabiduría es la que te permite ahora soltar cualquier preocupación persistente. Al igual que la humanidad ha sobrevivido a desafíos inimaginables, tú también tienes la capacidad interna para superar cualquier obstáculo. Pero para ello primero debes permitir que tu cuerpo y tu mente se reinicien en el silencio absoluto. Visualiza por un instante cómo el legado de la paciencia fluye por tus venas como un río de luz cálida. Estás conectado con la tierra, con las estrellas y con cada ser humano que alguna vez buscó refugio en la oscuridad. No hay ninguna separación entre tú y la historia del mundo. Eres un capítulo vivo y vibrante de un libro infinito. Y en este capítulo específico el guión dice que es el momento de la calma. Deja que esta comprensión profunda te brinde una sensación de alivio y de gratitud. Todo el esfuerzo de milenios ha culminado en este instante de paz para ti. Cierra los ojos y siente cómo la arquitectura de la civilización se desvanece para dejar paso a la arquitectura de tu propio descanso. No hay más ciudades que construir ni más estados que organizar por esta noche. Tu única tarea es habitar tu propio silencio con la dignidad de quien sabe que es el heredero de un tesoro incalculable. La noche te abraza con la sabiduría de los siglos y te invita a soñar con un mañana lleno de posibilidades. Duerme profundamente sabiendo que tu descanso es la continuación de una historia gloriosa de supervivencia e inteligencia. La paz de los antiguos sea tu paz en este viaje hacia el corazón del sueño. Capítulo 15. La verdad emocional y el abrazo del sueño eterno. Hemos llegado al final de nuestro viaje nocturno en Observador de la Vida y es el momento de recoger todos los hilos de esta historia para tejer con ellos la manta definitiva que cubrirá tu descanso. A lo largo de estas horas hemos explorado la biología, la política, la arquitectura y la supervivencia de aquellos que nos precedieron, pero en este último capítulo quiero que hablemos de la verdad más profunda de todas, la verdad del corazón humano. Esta no es solo una historia sobre cómo el cuerpo gestiona el hambre o cómo la mente se vuelve más aguda en la escasez. Es en realidad una historia sobre la paciencia, sobre la fe ciega en el mañana y sobre la increíble capacidad de adaptación que nos define como especie. Al mirar hacia atrás a esos miles de años de evolución no vemos solo a seres que intentaban no morir, vemos a seres que aprendieron a vivir con una dignidad silenciosa y una inteligencia emocional que a menudo olvidamos en nuestro ruidoso presente. La gran lección de los antiguos es que la vulnerabilidad no es una debilidad sino la base de nuestra fortaleza. El hecho de no comer cada día obligaba a nuestros antepasados a depender unos de otros, a crear vínculos que no se basaban en el intercambio de objetos sino en el intercambio de cuidados y de esperanza. Esa dependencia mutua es lo que nos hizo humanos. Aprendimos que el silencio es un espacio sagrado donde el alma se recupera y que la espera es una forma de respeto hacia los ritmos naturales de la existencia. Si todavía puedes escuchar el eco de mi voz y sientes que el peso de tu cuerpo es ahora uno solo con la superficie que te sostiene, quiero que reconozcas esa sabiduría en ti mismo. Tienes dentro de ti la capacidad de soltar el control, de dejar de luchar contra las circunstancias y de simplemente permitir que la vida fluya a través de ti con la misma naturalidad con la que el agua corre por un cauce milenario. Me pregunto qué parte de este relato recordará tu subconsciente cuando despiertes mañana bajo la luz de un nuevo sol. Tal vez sea la imagen de la hoguera que se apaga o la sensación de seguridad de la tribu, o quizás sea simplemente la certeza de que tu cuerpo es una máquina perfecta que sabe cuidarse a sí misma sin que tú tengas que intervenir. No importa el detalle, lo que importa es la sensación de paz que ahora te inunda.
Los antiguos sabían que el miedo al futuro es solo una sombra que se disipa cuando aceptamos el presente con gratitud. Ellos no sabían si cazarían mañana, pero sabían que hoy estaban vivos y que tenían el refugio de sus compañeros. Esa misma gratitud es la que te invito a sentir ahora por este momento de quietud absoluta que te has regalado. A medida que el silencio se vuelve el protagonista total de esta habitación, visualiza cómo todas las preocupaciones que parecían tan grandes hace unas horas se vuelven pequeñas y lejanas como estrellas distantes en el firmamento. La historia de la humanidad es tan vasta y tan rica que nuestras ansiedades individuales encuentran su lugar y se disuelven en la inmensidad del tiempo. Eres un eslabón precioso en una cadena de vida que ha superado glaciaciones, desiertos y tormentas. Nada de lo que enfrentes mañana es más fuerte que la resiliencia que ya llevas en tus genes. Al igual que los miembros de la tribu que se entregaban al sueño confiando en que sus centinelas velarían por ellos, tú puedes confiar en que el universo y tu propia biología están velando por ti en este instante. ¿Puedes sentir cómo el ritmo de tu corazón se ha vuelto tan pausado que parece el latido de la tierra misma? Es una sinfonía de calma que recorre cada uno de tus músculos, desde la punta de los dedos de tus pies hasta la raíz de tu cabello. Tu rostro está completamente relajado, tu mente está en paz y tu espíritu está listo para el viaje hacia el mundo de los sueños. No hay más lecciones que aprender, no hay más misterios que resolver. La verdad emocional de esta noche es que estás a salvo, que eres amado por la historia que te precede y que tienes todo el derecho del mundo a descansar profundamente, sin condiciones y sin culpas. Imagina que una neblina suave y cálida de color azul profundo empieza a llenar el espacio de tu imaginación, borrando suavemente los últimos contornos de las cuevas de los bosques y de las llanuras. Solo queda la sensación de flotar en un océano de tranquilidad infinita donde no existe el hambre, ni el frío, ni la prisa. Estás regresando al origen, a ese estado de ser puro donde la vida se regenera en el silencio. Los susurros de los ancestros se convierten en una nana silenciosa que te dice que todo está bien, que el ciclo se ha completado y que el descanso es tu recompensa por ser quien eres. Cierra los ojos definitivamente, dejando que mis últimas palabras se conviertan en parte del aire que respiras. Siente la gratitud de habitar un cuerpo tan sabio y una mente tan capaz de encontrar la belleza en la oscuridad. El viaje ha terminado, pero tu descanso apenas comienza. Entrégate a la noche con la confianza de un niño que se duerme en los brazos de su madre, sabiendo que el mañana será una nueva oportunidad para brillar. No hay prisa, no hay esfuerzo, solo existe este ahora eterno de paz y de silencio. Duerme profundamente, mi querido observador de la vida. Duerme y permite que el sueño te lleve a esos lugares de luz y de descanso donde tu alma encontrará su verdadera casa. Que el descanso de los milenios sea tu descanso esta noche y siempre. Buenas noches y que tengas el más dulce de los sueños.